Si vemos que el pelo está muy abombado, haciendo una especie de recogido hacia arriba con un moño sobre sí, a lo que se terminó llamando cottage loaf en referencia a que la forma se parecía mucho a este tipo de pan, entonces estamos en la década de 1900. Si vemos que ahora el pelo sigue recogido, pero el recogido ha bajado de manera sustanciosa, normalmente tiene la raya hacia el lado y rizos, entonces estamos en la década de 1910. Si de repente vemos un cabello que se ha cortado de manera drástica hasta estar en un tipo bob y luego además vemos estas ondas marceladas o un bob geométrico muy liso, entonces es la década de 1920. Si todavía vemos ese pelo corto, pero ahora rizado y además los rizos siendo no húmedos y rígidos como antes, sino que ahora son como esponjosos, entonces estamos en los años 30, cuando todavía vemos unas ondas en el pelo, pero de repente el pelo es muy largo, normalmente por las clavículas o incluso más bajo. Y sobre todo si vemos adornos como Victory Rolls o el recogido con flores, pañuelos, cosas del día a día que no son muy caras, que no son tan difíciles de conseguir, entonces esa es la década de los años 40. Si de repente vemos que el pelo se reduce muchísimo, muchas veces hasta el tipo pixie, y vemos que hay una tendencia de microflequillo que puede ser tanto liso como rizado, entonces hemos llegado a los años 50. Si por el contrario de repente vemos que el pelo o vuelve a crecer pero se vuelve muy liso con las puntas hacia afuera y ahuecado en la parte de arriba para darle más volumen, o vemos otra vez cortes geométricos, a lo mejor ese corte más tipo pixie que también se veía en los años 50 pero ahora completamente liso, entonces estamos en los años 60. Por cierto, yo me llamo Irene Rodríguez, soy investigadora, me acabo de doctorar de hecho, también escritora. Seguidme en mis redes sociales y el canal de YouTube si queréis saber más sobre historia de la moda, cine y literatura. Si de repente vemos un pelo larguísimo que puede ser tanto rizado como liso, pero que tiene siempre invariablemente la raya en el medio, y si no ves nada de eso, pero ves un afro, entonces esos son los años 70. Si ves un pelo muy voluminoso, normalmente rizado, crepado, cardado, incluso muchas veces hasta el punto de que aumenta considerablemente el tamaño óptico de la cabeza, esa es sin duda la década de 1980. Y si por el muy contrario de repente ves un pelo completamente liso, incluso a veces llegando a planos sobre la cabeza, cortes más rectos que progresivamente van abandonando la capa, o por el contrario ves moños pequeños, una tendencia a la microtrenza, sobre todo también a la trenza en la parte de delante del cuero cabelludo, muchas veces incluso adornados con pequeñas pinzas de mariposa, perlas y cosas así, entonces hemos llegado a los años 90. Y así concluyen los peinados base del siglo XX.